Imagina un campo de batalla. El silencio antes de la tormenta. A un lado, un muro compacto de escudos, cascos pesados, espadas cortas, un paso lento y seguro. 10.000 legionarios romanos. No es una turba, es una máquina viva, perfeccionada por décadas de guerras. Al otro lado, aquello que algunos historiadores siguen llamando la máquina de muerte perfecta del mundo antiguo. Lanzas largas, tan largas que la primera fila se parece más a un matorral de hierro que a personas. La falange de Alejandro Magno. Y detrás de ella, su caballería, la élite con la que arrasó la mitad del mundo que conocía. Y aquí viene la pregunta por la que abriste este video. ¿Qué pasa si estas dos fuerzas se enfrentan cara a cara? Roma contra Macedonia. 10.000 legionarios contra el ejército de Alejandro. ¿Quién se marchará del campo de batalla y quién se quedará bajo tierra? No tengas prisa en responder. Intuitivamente, parece que el ejército de Alejandro simplemente aplastaría por número y por nombre. Pero si empezamos a analizar las armas, los escudos, la longitud de las lanzas, las costumbres de los soldados y la forma en que están acostumbrados a matar, la imagen cambia de golpe. En algún momento, entenderás que no es tan evidente. Y al final de este video, oirás un escenario en el que 10.000 romanos pueden hacer algo que nadie espera de ellos. Vamos a desglosar paso a paso con qué están armados, cómo luchan, qué saben hacer y a qué le tienen miedo. Y solo después intentaremos responder con honestidad. ¿Quién puede con quién? Para empezar, tenemos que ponernos de acuerdo sobre de qué romanos y de qué ejército de Alejandro hablamos. La historia es larga, y si no concretamos, podemos acabar comparando a gente completamente distinta. Imagina Roma no en la época de los emperadores y de los foros de piedra colosales, sino antes, en tiempos de la República. Un legionario con cota de malla, gran escudo y espada corta. Es la Roma que luchó contra Cartago, contra los reyes macedonios, contra los griegos. Ya tiene una organización estándar, formación, disciplina y un sistema de instrucción común. Ahora imagina el ejército de Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo. No son simplemente unos griegos. Es una mezcla de una infantería muy específica, la falange macedonia, caballería pesada de élite, unidades flexibles de infantería ligera y el genio personal del comandante. Con ese mismo ejército marchó desde los Balcanes hasta la India. Para comparar con justicia, necesitamos una suposición. A un lado, 10.000 legionarios romanos, sin caballería aliada ni tropas auxiliares. Dicho de forma simple, un puño, puramente legionarios. Al otro lado, un ejército típico de Alejandro, con falange, caballería, arqueros, honderos, pero no decenas de veces más numeroso, sino, digamos, 2 o 3 veces, para que siga siendo una batalla y no una ejecución. Así que, nuestras condiciones: campo abierto, sin fortalezas ni bosques, de día, con buen tiempo, y dos ejércitos que nunca se encontraron en realidad, pero podrían haberlo hecho. Ahora veamos con qué y cómo luchan. Empecemos por el romano. Ponte mentalmente a su lado en la formación. Lleva una pesada cota de malla o una armadura de escamas. No es una protección simbólica, sino una defensa real contra el golpe de una lanza o una espada. En la cabeza, un casco con o sin cresta, con guardas para las mejillas. En el brazo izquierdo, un enorme escudo rectangular, casi desde la barbilla hasta las rodillas. Ese escudo se llama scutum. Cubre no solo el cuerpo del soldado, sino también parte del de su vecino. En formación, con esos escudos se puede crear casi un muro continuo. En la mano derecha el legionario no lleva primero la espada, sino una lanza pesada arrojadiza, el pilum. Es algo especial, un largo asta de madera, una varilla de hierro y una punta pesada. La idea no es solo atravesar al enemigo. Después del impacto, la parte de hierro a menudo se doblaba. Si el pilum se clavaba en el escudo del enemigo, este se volvía pesado e incómodo, y muchas veces había que tirarlo. Cuando las lanzas ligeras ya han sido arrojadas, el legionario desenvaina su herramienta principal, la espada corta gladius. A primera vista, no impresiona tanto, unos 50 centímetros de longitud, hoja ancha. Pero los romanos enseñaban a sus soldados no a blandirla como un hacha, sino a dar estocadas cortas desde detrás del escudo, al vientre, a la ingle, bajo las costillas, allí donde la armadura es débil. Ahora, lo principal, la formación. Los romanos no se colocan en una sola gran columna. Su orden de batalla se divide en bloques más pequeños, manípulos o cohortes. Entre ellos hay intervalos, huecos. Esos espacios permiten a los bloques moverse, retroceder, ir hacia los lados. No es un muro de piedra, sino un erizo móvil que puede doblarse y reordenarse.
Ventajas del romano. Está bien protegido por la armadura y el escudo. Tiene un proyectil pesado que rompe la formación enemiga. Su espada es ideal para el combate cercano y apretado. Está entrenado para actuar en formación, obedecer las órdenes, pero también para tomar decisiones dentro de su pequeño tramo del frente. Desventajas. Necesita un combate relativamente corto. Estar mucho tiempo con armadura pesada y manteniendo el muro de escudos es agotador. Necesita acercarse bastante para lanzar el pilum y meterse en el cuerpo a cuerpo. Sin caballería, le cuesta lidiar con golpes fuertes de caballería en los flancos. Ahora, acerquémonos al soldado de Alejandro. En la primera fila de su falange se coloca un guerrero alto con una lanza enorme, la sarisa. El asta tiene unos 5 o 6 metros de longitud. Imagina una lanza de casi el doble de la altura de un hombre. Es pesada de sostener, incómoda de transportar, pero en una formación cerrada convierte la falange en un erizo al que da miedo acercarse de frente. El escudo de ese soldado es mucho más pequeño que el del romano. Es redondo, colgado del hombro. La armadura puede variar, desde ligera hasta pesada, pero en general la protección no alcanza para todos el nivel estándar romano. La falange se dispone en filas profundas. Las primeras filas bajan las sarisas hacia adelante, las filas traseras las sostienen algo más altas. En conjunto, delante de la falange aparece un campo de puntas afiladas en el que resulta muy difícil entrar. Para llegar con la espada al cuerpo del macedonio, hay que atravesar varias filas de lanzas. Detrás, en los flancos y aparte, se sitúan otras partes del ejército. Destaca la caballería pesada, los hetairoi, los compañeros de Alejandro. Son los hombres con los que rompía las formaciones enemigas con golpes de caballería en el momento decisivo. Hay también infantería ligera, honderos, arqueros, peltastas con pequeños escudos, lanzan piedras, flechas, jabalinas ligeras mucho antes de que se crucen lanzas y espadas. Ventajas de la falange y del ejército de Alejandro. La falange es casi invulnerable en un choque frontal sobre terreno llano si mantiene la formación. Las sarisas son más largas que cualquier lanza o espada romana, así que el primer alcance es de los macedonios. La profundidad de la formación proporciona una gran presión hacia adelante. Difícil de aguantar sin buenos escudos y disciplina. La presencia de caballería fuerte permite golpear los flancos, envolver, romper el enemigo no solo de frente. Desventajas. La falange gira mal. Le cuesta reaccionar rápido a una amenaza lateral. En terreno irregular, la formación se rompe y las largas sarisas empiezan a estorbarse entre sí. El soldado con sarisa está mal protegido de lado y en el combate cercano. Su escudo pequeño y lanza larga apenas sirven si el enemigo se mete muy encima. El ejército depende mucho de la coordinación y el mando. Todo debe funcionar de forma muy sincronizada. Ahora que entendemos, aunque sea a grandes rasgos, quién es quién, podemos empezar a enfrentarlos en el campo de batalla. Pero primero, una observación importante. El romano tiene ventaja en el cuerpo a cuerpo. El macedonio, a distancia de lanza y en la presión de masas. Es como un combate entre un luchador con cuchillo y otro con una vara larga. La cuestión es quién logra imponer sus condiciones. Imagina el momento en que los ejércitos se acercan. Al principio no son espadas ni lanzas las que funcionan, sino la infantería ligera. Los honderos y arqueros de Alejandro pueden empezar a cubrir a los romanos con piedras y flechas, obligándolos a cerrar la formación y a protegerse con los escudos. Los romanos tienen que aguantar. Luego se acercan las formaciones principales. La falange avanza despacio y con regularidad. Las sarisas se bajan. Desde unas decenas de pasos, parece un muro de puntas en movimiento. Su fuerza está en que, si golpea de frente a una formación más ligera o mal organizada, ésta simplemente no aguanta la presión. Los romanos también avanzan. Escudos algo girados, pila preparados. Y aquí empieza lo más importante. A media distancia, cuando quedan unos cuantos decenas de pasos, los legionarios lanzan sus pesados jabalinas. Imagina miles de pila volando contra la pared compacta de la falange. Golpean no solo cuerpos, también lanzas y escudos. Algunas sarisas se rompen. Los escudos se vuelven pesados o se caen. La formación se desgarra. Los hombres tienen que levantar los brazos para arrancar el hierro clavado. La falange sigue avanzando, pero su línea perfecta ya está alterada. Aparecen huecos. Algunas lanzas ya no apuntan hacia adelante, sino hacia arriba o hacia un lado. Ahí los romanos intentan acortar más la distancia. Su objetivo es entrar en contacto antes de que los macedonios recomponen por completo la formación tras el golpe de los pila. Si consiguen pegarse, la longitud de la sarisa se convierte en un problema. La lanza larga es torpe en la melé. Cuesta bajarla, no se puede reorientar deprisa. Parte de los macedonios de las primeras filas
puede alcanzar a dar algunas estocadas. Las puntas llegan antes a los romanos. Algunos caen, otros quedan heridos. Pero si incluso un pequeño grupo de legionarios abre brecha entre las filas y empieza a apuñalar y cortar con sus espadas cortas desde detrás de los escudos, la falange pierde su fuerza principal, la solidez. En los flancos la cosa es aún más interesante. Si los romanos tienen la oportunidad de golpear el flanco de la falange, donde las sarisas no forman un seto compacto hacia adelante, ésta se vuelve muy vulnerable. Los escudos son pequeños, la lanza es larga, girarse es difícil. Para los romanos será una carnicería, pero si consiguen llegar a los lados, tienen muchas posibilidades. Ahora revisemos armas y protección en palabras sencillas, como si estuvieras al lado de cada soldado tocando su equipo. El escudo romano. Una enorme tabla ligeramente curvada, recubierta de cuero, con un humbo metálico en el centro. Es pesado, pero puede usarse como arma. Se puede golpear con él, empujar, romper una nariz, derribar a alguien. En formación, varios de esos escudos forman un muro casi continuo. Frente a flechas, jabalinas ligeras y golpes de espada, es una excelente defensa. El escudo macedonio del falangita es más pequeño. Es más fácil de llevar, sobre todo cuando se lleva la sarisa en la otra mano. Pero cubre menos, en especial las piernas y el lado derecho del cuerpo. En el cuerpo a cuerpo es una desventaja seria. Pasemos a las lanzas. El pilum es un arma pesada de un solo uso. Su función no es tanto matar como romper la formación. Y en eso es terriblemente eficaz contra filas densas de escudos y lanzas. La sarisa es la prolongación del brazo de la falange. Es perfecta cuando la formación es compacta y el terreno llano, pero se vuelve inútil si el enemigo se cuela bajo sus puntas. Las espadas. El gladius romano es corto y pensado para la estocada, pero también puede cortar piernas, cuello o brazos. Lo importante es que resulta manejable en el espacio reducido detrás del escudo. Las espadas macedonias y griegas suelen ser algo más largas y pensadas para golpes de tajo. En un combate abierto, 1 contra 1, eso puede ser una ventaja. Pero en la aglomeración entre escudos y lanzas, una estocada corta suele ser más rápida y precisa que un amplio mandoble. La armadura. De media, el romano está más protegido. El estándar general, casco, cota de malla u otra coraza, gran escudo. El falangita puede ir peor armado, sobre todo si procede de capas más pobres. Por supuesto, los hombres de las primeras filas también llevan armaduras, pero el nivel de protección en toda la formación es menos uniforme que en las legiones. Resumiendo, al chocar, es un muro de escudos y espadas cortas contra un muro de lanzas largas y filas profundas. A larga distancia, ventaja para los macedonios. A media distancia, los pila rompen la formación. En el cuerpo a cuerpo, si se llega a él, los romanos se sienten como pez en el agua. Pero la guerra no es solo quién clava mejor. Importa cómo se comportan las personas bajo presión, cuánto tiempo pueden mantener la formación y qué hace el mando. El legionario romano está acostumbrado a guerrear durante años. La república casi siempre está en guerra. El soldado se entrena marchando con carga pesada, cavando campamentos, levantando fortificaciones. Su vida es una sucesión de campañas. La disciplina es dura. Por huir, por cobardía, por romper la formación, los castigos pueden ser brutales, incluso la muerte. Al mismo tiempo, la formación romana es más flexible. Los mandos de unidades pequeñas pueden tomar decisiones por sí mismos, retirarse, avanzar, ir a un lado. Eso da a la legión la capacidad de vivir y respirar como un sistema de muchas piezas, no como un solo bloque. Los soldados de Alejandro tampoco son novatos. Han pasado con él por muchas batallas. Su moral se apoya no solo en la disciplina, sino en el éxito. Están acostumbrados a que su comandante casi siempre encuentre la forma de ganar, incluso contra ejércitos más numerosos. La falange exige una instrucción especial. Cada guerrero debe confiar en el de al lado. Si alguien rompe la formación, gira o se retira, el hueco puede abrirse y afectar a toda la línea. Psicológicamente, el falangita está muy ligado al sentimiento de hombro con hombro y al ritmo colectivo. El punto más fuerte del ejército de Alejandro no es solo la falange, sino la coordinación de todas sus partes. Mientras la falange fija al enemigo de frente, la caballería, bajo el mando directo de Alejandro, puede encontrar un punto débil, golpear el flanco, entrar en la retaguardia. Así venció a los ejércitos persas, a menudo superiores en número, pero peor unidos. Y aquí aparece un matiz importante. Si imaginamos una batalla en la que Alejandro actúa como de costumbre y los romanos son solo una pared de espadas, sin caballería ni apoyo, los macedonios tienen una enorme ventaja en maniobra. Pero si imaginamos un duelo más equilibrado,
donde los romanos compensan de algún modo la falta de caballería, por ejemplo, eligiendo bien el terreno, todo cambia. Imagina que los romanos no están en una llanura desnuda, sino al pie de una loma, junto a un río, en un terreno pedregoso e irregular, donde la caballería no puede desplegarse bien, o que han cubierto sus flancos con fosos, estacas, obstáculos naturales. Entonces la falange se ve forzada a avanzar casi de frente, y a la caballería le cuesta envolver. En estas condiciones, la formación romana, sus escudos y sus pilas pasan al primer plano. Unamos ahora todo esto e intentemos responder con honestidad quién vence a quién, sin cuentos de hadas ni fantasías de fanático. Si tomamos una situación típica para Alejandro, llanura abierta, él tiene falange, honderos, arqueros, caballería. Enfrente, 10.000 romanos sin apoyo. El ejército macedonio presiona despacio con la falange por el centro, bombardea a los romanos con piedras y flechas, la caballería ataca por los flancos. Los romanos tienen que mantener la línea frontal mientras intentan aguantar los golpes laterales. En esas condiciones, lo más probable es que el ejército de Alejandro termine rompiendo la formación. La falange empezará a empujar a los romanos, y cuando el muro de escudos se desmorone en los flancos, la caballería rematará a los que huyen. Incluso si los romanos logran abrir brechas en la primera línea de la falange, el conjunto de masa y presión puede acabar por aplastarlos. Pero si cambiamos las condiciones, el resultado cambia. Imagina otro campo de batalla. El comandante romano sabe que no tiene caballería, pero tiene una infantería de hierro. Coloca a sus legionarios en una ligera pendiente, donde a la falange le resulta incómodo mantenerse, o sobre un terreno lleno de baches, hoyos y piedras. Ancla los flancos en obstáculos naturales. Ordena a sus hombres esperar, no precipitarse hacia adelante. La falange avanza, empieza a subir la cuesta o a abrirse paso por el terreno irregular. La formación se abre un poco. Las sarisas ya no apuntan todas perfectamente hacia adelante. En ese momento, los romanos lanzan los pila, destrozando una línea ya tensa, y cargan inmediatamente sin dejar que el enemigo se recupere. Empieza entonces un combate en el que cada metro lo decide todo. Si los romanos logran romper el frente en algún punto, sobre todo en la unión entre dos unidades, pueden colarse dentro, girar y empezar a despedazar la falange desde dentro. Allí donde los lanceros han perdido su arma larga y la formación compacta, están casi indefensos ante la espada corta y el gran escudo. Hay un tercer escenario. ¿Qué pasa si Alejandro, al ver un centro romano sólido, decide repetir su maniobra favorita? Fijar a la masa principal del enemigo con la falange, y él mismo, al frente de la caballería, golpear justo en el punto más débil? Si los romanos no consiguen girarse y reaccionar a tiempo, su formación corre el riesgo de ser cortada, una parte cercada, la otra dispersada. Incluso la mejor infantería del mundo resiste mal un golpe de caballería pesada por la espalda o por el flanco, especialmente sin caballería propia. El panorama que queda es interesante. En un choque frontal puro sobre terreno llano, el ejército de Alejandro tiene serias posibilidades de victoria, gracias a la combinación de falange y caballería. Pero si limitamos las opciones de su caballería y obligamos a la falange a luchar en condiciones poco ideales, los legionarios tienen posibilidades reales no solo de aguantar, sino de imponerse en el combate cercano. Ahora viene lo esencial. ¿Quién gana si lo reducimos a una sola respuesta corta? Lo honesto sería decirlo así. Si colocamos a los romanos en sus peores condiciones, llanura abierta, sin apoyo, frente al ejército completo de Alejandro, la ventaja es de Alejandro. Su ejército está mejor adaptado a esas batallas campales clásicas, con maniobras amplias, envolvimientos y golpes de caballería. Pero si no preguntamos quién es más fuerte en general, sino ¿pueden 10.000 legionarios vencer al ejército de Alejandro en condiciones razonables? La respuesta ya no es tan clara. En terreno irregular, con los flancos bien protegidos, con la posibilidad de imponer el cuerpo a cuerpo y de usar los pila contra la falange, los romanos se convierten en una pesadilla para los lanceros macedonios. La legión romana es una herramienta diseñada para triturar formaciones densas en el combate cuerpo a cuerpo. La falange es una herramienta para romper y mantener una línea. ¿Qué táctica funciona mejor en un día concreto? Depende no solo del hierro, sino de quién manda, de cómo se elige el terreno, de cuántas horas llevan los hombres bajo el sol y de quién se rompe primero. Por eso, la respuesta correcta a quién gana no suena como un nombre, sino como una condición. Gana quien consigue imponer su tipo de combate. Si Alejandro logra obligar a los romanos a luchar en sus términos, frente amplio, maniobra, golpes de caballería, la ventaja es suya.
Si el comandante romano fuerza a los macedonios a avanzar de frente por un terreno incómodo, bajo los pila, hacia el cuerpo a cuerpo, los legionarios pueden hacer algo que normalmente no se espera de un ejército más pequeño. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios de qué lado estás después de todo lo que has escuchado. ¿Te inspira más confianza la falange de Alejandro o el escudo y la espada del legionario romano? Y si quieres que analicemos con el mismo nivel de detalle otras batallas imposibles sobre las que discuten historiadores y aficionados a la historia, apoya este video y quédate en el canal.